con una mención en sistemas eléctricos de control. También en la FNI realizó un posgrado a nivel diplomado en protección de sistemas de potencia, distribución e industria. Ha realizado cursos de especialidad en perturbaciones eléctricas y sobretensiones transitorias en Ecuador, equipos de baja tensión en Perú, equipos de media tensión en Argentina, calidad de energía en Colombia, relés de protección en media tensión en Argentina, gestión de energía en Perú, calidad de energía en Argentina, y ha brindado colaboración constantemente en distintos proyectos en el sector de distribución, minería, industria y construcción. En el año 2018 participó como expositor internacional en la convención anual de la empresa americana Scientimer, llevada a cabo en Bariloche, Argentina, y ha participado como expositor en distintos congresos, convenciones y actividades junto a las siguientes instituciones: Colegio de Ingenieros Eléctricos, Electrónicos y Electromecánicos de Oruro, Colegio de Ingenieros Electricistas y Especialidades La Paz, Facultad Nacional de Ingeniería de la Universidad Técnica de Oruro, Facultad Técnica de la Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ingeniería de la Universidad Mayor San Andrés, Facultad de Tecnología de la Universidad Mayor de San Andrés, Escuela Industrial Superior Pedro Domingo Murillo, Universidad Pública del Alto, Facultad de Tecnología de la Universidad Autónoma de Tomás Frías, Universidad Católica Boliviana de San Pablo. Con más de 10 años de experiencia en el rubro, actualmente se desenvuelve como jefe de Departamento de Ingeniería de la Regional La Paz de la empresa Electroset Bolivia SRL. Ingeniero Zamiro, podría publicar, por favor, cuando quiera empieza. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la introducción. En principio, agradecer mucho al Colegio de Ingenieros de Tarija, agradecer al ingeniero Daniel Céspedes, que es presidente del colegio, al vicepresidente, al ingeniero Aronauza, por la invitación. Nosotros nos sentimos muy felices de poder compartir con ustedes estos tipos de contactos para poder realizar webinars. Hoy voy a hablar un poquito acerca de sistemas de protección interna contra sobretensiones transitorias, porque creemos que es un tema bastante importante que sin duda ha ido avanzando en el paso del tiempo junto a la tecnología. Entonces, ¿por qué hablar de este tipo de temática en un webinar? Sin duda porque si nos ponemos a pensar un poquito, al igual que las personas, hemos ido evolucionando. La tecnología sin duda ha ido evolucionando a pasos agigantados. Podemos ver que hace muchos años teníamos computadoras que eran muy grandes en dimensiones, tenían limitaciones en cuanto a velocidad, a capacidad, y la evolución de la tecnología ha sido tan increíble y tan rápida que ahora tenemos equipos que son sumamente pequeños, pero que tienen mucha más velocidad, tienen muchas más aplicaciones, y en todos los rubros ha existido una evolución y existe una evolución constante en la tecnología. La iluminación, sin duda, también no se queda atrás. Tenemos fuentes de iluminación que han ido evolucionando de manera gigantesca hasta llegar a la iluminación LED, que ahora inclusive nos presenta con tecnologías para poder ser dimerizada, controlada a distancia, etcétera. Y otro gran ejemplo es la tecnología celular, ¿no? Que ha pasado de tener equipos que necesitaban ser muy robustos, necesitaban tener antenas muy especiales, a equipos que prácticamente en costos son muy accesibles y que tienen mucha mayor aplicación, mucha mayor velocidad y sin duda se han llegado a convertir en una gran necesidad para las personas, ¿no? Entonces, todos los equipos han ido evolucionando. Pero ¿por qué nos parece importante mencionar esta evolución? Porque a nivel industria también hemos sido parte de una evolución que ha sido marcada por 4 revoluciones industriales. La primera revolución, aquella en la que se han implementado las máquinas de vapor y las máquinas hidráulicas para poder comenzar a realizar trabajos de gran magnitud. La segunda revolución industrial ha sido la era de la electricidad. A partir de la era de la electricidad se ha empezado a realizar producciones masivas y a implementar cadenas de producción. La tercera revolución industrial ha sido sin duda la revolución informática, que es aquella revolución que ha empezado a promover la automatización de los procesos y ha empezado a promover que existan tecnologías de información y comunicación de todos los procesos. Ahora estamos viviendo una cuarta revolución industrial, que es la revolución de la digitalización del Internet de las cosas, en las que se promueven muchos los sistemas de gestión
para poder tener información en tiempo real de los procesos y a partir de ello poder tomar soluciones. Sin duda, la principal motivación que se tiene para implementar sistemas de gestión es poder apuntar a realizar eficiencia energética. Entonces, todo ha ido evolucionando, sin duda. Ahora tenemos equipos muy pequeños, pero en el día a día, cuando estamos en industrias, sea cual sea la industria de las que seamos partes, nos encontramos con este tipo de fenómenos y vemos equipos que se queman, vemos placas electrónicas de equipos con componentes que explotan y muchas veces nos preguntamos por qué. Estos equipos que podemos ver en las pantallas son equipos electrónicos y una característica principal de la evolución tecnológica que hemos vivido es precisamente esa, que ahora todo tiene componentes electrónicos y los componentes electrónicos son vulnerables a sufrir daños. No es que la tecnología haya ido en retroceso. Muchos ingenieros a veces piensan que las cosas que se fabricaban antes eran cosas que duraban para siempre, eran cosas eternas y que ahora las cosas son muy sensibles. No es que la tecnología sea mala, lo que pasa es que la tecnología dentro de la evolución que ha tenido ha implementado mucha electrónica de potencia y esa electrónica de potencia es vulnerable a sufrir daños ya que pasen este tipo de cosas. Entonces, por eso nos parece importante hablar de este tipo de temas para poder implementar soluciones que puedan garantizar que los equipos electrónicos que tenemos en cualquier aplicación, desde mi casa hasta una planta industrial, se mantengan sin daños y me puedan durar el tiempo que me tienen que durar. Entonces, dentro de la temática que vamos a hablar de hoy, vamos a hablar un poquito acerca de las sobretensiones transitorias como parte de una introducción. Vamos a ver por qué se generan, cómo afectan a las instalaciones eléctricas. Vamos a hablar también de qué es un diseño de sistema de protección contra las sobretensiones transitorias, pasando un poco a repasar algunas normativas, a ver una sugerencia de protección que se promueve de acuerdo a varias normativas. Vamos a hablar también de las soluciones frente a las sobretensiones transitorias que hoy por hoy existen en Bolivia y a nivel mundial. Y finalmente vamos a hacer un pequeño ejemplo, vamos a ver algunas aplicaciones y algunas instalaciones implementando protecciones contra sobretensiones transitorias. Entonces, como parte de la introducción, primero vamos a hablar de las sobretensiones transitorias y si usted se probable que muchos de nosotros quizás no estemos familiarizados con el término o no conozcamos qué son las sobretensiones transitorias, estoy seguro que lo primero que van a hacer es googlear un poco y vamos a poder encontrar este tipo de conceptos. Wikipedia, por ejemplo, nos dice que una sobretensión transitoria va a ser un aumento de tensión muy elevado en el orden de los kilovoltios de muy corta duración. Y me parece importante tener esta definición porque una sobretensión transitoria es eso, es una elevación muy violenta de tensión y de corriente en un tiempo demasiado corto. Estamos hablando de tiempos del orden de los nanosegundos. Y gráficamente podemos decir que se representa como está acá en la gráfica de la derecha, es un pico, pero en un tiempo demasiado corto. Estamos hablando de que aquí tenemos una red senoidal de 50 ciclos por segundo, por ejemplo, y esta sobretensión transitoria se puede producir en el orden de los nanosegundos. Hay muchos equipos, muchas tecnologías de medición que no pueden ver sobretensiones transitorias por el tiempo de respuesta que tiene el equipo. Por ejemplo, un multímetro tradicional nunca va a poder ver una sobretensión transitoria. Yo necesito un multímetro que tenga una especie de analizador de redes, un DRANETS PP1, por ejemplo, para poder ver este tipo de fenómenos. ¿Sí? Una sobretensión transitoria, entonces, es una elevación muy violenta de tensión y de corriente que se constituye en una perturbación eléctrica.
Perturbaciones eléctricas existen varias en una red eléctrica. Existen principalmente 9 que han sido identificadas por la normativa. Dentro de estas 9, todas las perturbaciones son valores que se desvían de un valor nominal para el cual ha sido prevista una red o una instalación. Entonces, esas perturbaciones son las que están aquí listadas en la parte derecha. Oscilaciones de tensión, caídas de tensión, sobretensiones. Estas sobretensiones cabe mencionar que serían las sobretensiones que ya se pueden considerar permanentes o sostenidas. Los cortes o interrupciones del suministro de la energía también son consideradas perturbaciones. Las variaciones de frecuencia, los componentes armónicos, el ruido eléctrico y las sobretensiones transitorias. Entonces, estas perturbaciones son las perturbaciones que pueden existir en entornos industriales, en entornos domiciliarios y que siempre se presentan en instalaciones eléctricas. La ingeniería, cuando ha ido identificando estas perturbaciones, sin duda ha ido poniendo soluciones. Está remarcado en color rojo las sobretensiones transitorias porque las sobretensiones transitorias representan el 80% de razones de falla en equipamiento electrónico sensible. Quiere decir que las que más problemas traen a los equipos electrónicos son las sobretensiones transitorias. Estas otras perturbaciones afectan a la calidad de energía, afectan como perturbaciones, tienen ciertos efectos, pero sus efectos no son tan críticos como lo son los efectos de las sobretensiones transitorias. Por ejemplo, cuando existen oscilaciones de tensión, nosotros lo que podemos hacer para resolver el problema es implementar estabilizadores. Y un estabilizador lo que va a hacer es recibir una tensión variable a su entrada y proporcionarme una tensión constante a su salida. ¿Por qué es importante considerar este tipo de aspectos? Porque un equipo tiene características nominales para las cuales ha sido fabricada. Ejemplo, un motor tiene características 380 voltios, por decirles, 50 Hz, 1450 RPM, etc. Mientras más me aleje de esos valores nominales que tiene el equipo y para los cuales ha sido fabricado, el equipo se va a ver más afectado en su funcionamiento. O sea, si yo en lugar de darle 380 voltios, lo someto a un trabajo de 400 voltios constantemente, entonces lo que va a pasar es que la aislación del equipo se va a ir degradando en el tiempo. Y en algún momento, ese equipo, cuando se cumpla el límite térmico que tiene la aislación, se va a quemar y voy a tener que rebobinar. Entonces, mientras más me aleje de los valores nominales, tengo más problemas. Si puedo instalar un estabilizador que me garantice que yo le voy a dar un valor de tensión constante a mi equipo, entonces mi equipo me va a durar el tiempo que me ha sido previsto dentro de su fabricación. Entonces, por eso es importante, por ejemplo, utilizar estabilizadores. Cuando yo tengo caídas de tensión, sin duda también voy a tener efectos similares. Es por eso que cuando yo tengo caídas de tensión o cortes e interrupciones en el suministro de la energía eléctrica, es importante contar con energía de respaldo. Entonces ahí, por ejemplo, como soluciones se han inventado las UPS, ¿no? Las fuentes ininterrumpidas de energía, que tienen la función de proveerme de energía durante un tiempo que se llama tiempo de autonomía para que mis equipos no sufran problemas cuando hay caídas de tensión o cortes en el suministro eléctrico, ¿sí? Las variaciones de frecuencia, sin duda, son problemas que pueden afectar a mis equipos, pero que generalmente son controlados en el suministro de la energía. Los componentes armónicos son un problema que hoy por hoy se ve con más frecuencia a partir de la implementación de cargas no lineales en muchas aplicaciones, pero los componentes armónicos se trabajan con soluciones como filtros, filtros activos, filtros pasivos, filtros mixtos en algún caso. Y estos componentes armónicos me van a producir sin duda ruido, me van a producir interferencia electromagnética, eventualmente me pueden producir que disparen algunas protecciones sin razón alguna, o sea, sin que exista sobrecarga o cortocircuito. También otro de los efectos es que
va a circular una mayor corriente por el conductor de neutro y también se va a incrementar una corriente de fuga, etcétera. Entonces, cada detallados acá en la pantalla, cada perturbación. Entonces, es importante analizarla, pero yo les aseguro que si sus equipos se queman, en un 80% la razón de la falla ha sido una sobretensión transitoria. Los componentes armónicos, por ejemplo, en el tiempo me van a causar mucha resonancia magnética, pero no me van a quemar una placa electrónica. Entonces es importante que sepamos diferenciar los tipos de perturbaciones que existen y muchas veces no estamos familiarizados con las sobretensiones transitorias. Entonces, por eso que vamos a hablar de este tema, porque reitero que las sobretensiones transitorias son las responsables de dañar en un 80% los equipos electrónicos que existen en cualquier instalación eléctrica. ¿Cómo afectan las sobretensiones transitorias a los equipos o a las instalaciones? Afectan de tres maneras. Primero, me queman por completo un equipo. Generan una falla catastrófica en el equipo. Tengo que reemplazar el equipo. Segunda característica, me pueden afectar con el envejecimiento prematuro del equipo, dañar la aislación de mis equipos hasta que un día se degrade tanto y se tenga que quemar. Entonces, hacer referencia al hecho de que se tiene un envejecimiento prematura, lo que estamos diciendo es que en lugar de que el equipo me dure 20 años, a causa de las sobretensiones transitorias, me termine durando 5 o menos. Y la tercera consecuencia que puede traerme una sobretensión transitoria es que mi equipo trabaje mal, que mi equipo trabaje incorrectamente. Por ejemplo, que mi PLC se bloquee y yo tenga que volver a cargarle la programación. Generalmente esas cosas se dan por sobretensiones transitorias. Entonces vamos a ver por qué. Una sobretensión transitoria que puede existir en cualquier entorno se puede generar a través de dos fuentes: causas externas y causas internas. Las causas externas para que existan sobretensiones en una instalación son todas aquellas que se van a originar fuera de mi instalación. Por ejemplo, las descargas atmosféricas me van a generar sobretensiones transitorias. Cualquier maniobra en la transmisión o distribución de energía me genera sobretensiones transitorias. Cualquier conmutación que yo haga, cualquier apertura y cierre de un interruptor en una subestación, por ejemplo, me va a generar una sobretensión transitoria. Entonces, estas sobretensiones transitorias van a, van a ir por la red eléctrica y pueden afectar a mis instalaciones. Y las causas internas que pueden generar sobretensiones transitorias en cualquier instalación son las conmutaciones que existen dentro de la instalación. Conmutaciones de cualquier carga. Sin duda, las sobretensiones van a ser más agresivas mientras más cargas no lineales yo tenga en mi instalación. Si yo tengo bancos de capacitores, cada vez que conmute un capacitor, entonces se va a generar una sobretensión transitoria de un valor elevado que va a poder afectar a mis equipos eléctricos, electrónicos que yo tenga en mi instalación. Entonces, acá al lado izquierdo tengo una gráfica en la que puedo ver la representación de una sobretensión transitoria en principio de origen externo, que sería, por ejemplo, a causa de una caída de un rayo, que como ven es muy grande en magnitud. Y acá tengo una gráfica de una sobretensión que se debe a una maniobra. Entonces, esta es de origen externo y esta es de origen interno. Entonces, esa es la diferencia entre una sobretensión transitoria de origen externo y una de origen interno, la magnitud. Una sobretensión originada externamente a la instalación va a ser aquella que en magnitud va a ser muy grande, muy agresiva, pero sin duda va a ser, va a tener menos frecuencia que una sobretensión de origen interno. La sobretensión de origen interno es aquella que es menor en magnitud, pero que se repite constantemente. Si yo estoy en un entorno industrial y tengo un contactor,
por ejemplo, fácilmente el contactor puede ingresar 100 o incluso miles de veces dependiendo del proceso, ¿no? Puede abrir y cerrar. Y cada vez que abre y cierra el contactor, lo que estamos produciendo son pequeñas sobretensiones transitorias. Entonces, en cualquier entorno, yo tengo que tener presente que es probable que existan sobretensiones transitorias de origen externo y también es probable que existan sobretensiones de origen interno que son las que yo estoy generando con mi instalación, con cualquier carga. Si hablamos en porcentaje, aproximadamente un 20% de las sobretensiones transitorias que puedan existir en mi instalación obedecen a una razón externa, una causa externa, y un 80% obedece a causas internas. Las genero yo solito, se generan internamente en la instalación. Sin duda, este porcentaje me dice que la frecuencia de las externas es menor, pero resalto nuevamente que la magnitud de una sobretensión transitoria de origen externo es mucho mayor. Podemos tener fallas de este tipo al abrir seccionadores en subestaciones y esta sobretensión transitoria se va a expandir por la red y puede afectar gravemente a mi instalación. Sin duda, las descargas atmosféricas en Bolivia son un gran problema y son una de las fuentes externas más agresivas y más constantes que se tienen y que afectan a las instalaciones eléctricas y electrónicas. Entonces, esas son fuentes externas. Fuentes internas serían, por ejemplo, la incorporación de arcos de soldar en instalaciones, por ejemplo, es un gran generador de sobretensiones transitorias, pero sin necesidad de incorporar nada nuevo en una instalación, como en este ejemplo, simplemente con la conmutación de cargas no lineales, en mi instalación pueden existir sobretensiones transitorias. La diferencia, nuevamente, es la magnitud. Entonces, cada instalación es distinta. Puede haber instalaciones en las que existan muchas sobretensiones transitorias y pueden haber instalaciones en las que no existan sobretensiones transitorias. Va a depender mucho de toda la instalación que se tenga y sin duda también de los equipos, de cómo conmuten los equipos, etcétera. Hay empresas como Intel, Viva, Tigo, etcétera, todas las de comunicaciones que están muy familiarizadas con las sobretensiones transitorias porque en todas sus radiobases tienen problemas con las descargas atmosféricas. Y hay algunas empresas que estoy seguro que no han escuchado hablar de las sobretensiones transitorias y quizás se les dañan algunas cosas, algunos equipos, pero ellos no se imaginan que es por las sobretensiones transitorias. Entonces es bueno distinguir que dependiendo de la aplicación es probable que se tenga más o menos sobretensiones transitorias. Entonces aquí vamos a hacer una pequeñita pausa para hacer énfasis en instalaciones. Cuando nosotros proyectamos una instalación eléctrica, sin duda en base al cuadro de cargas que tengamos, diseñamos los conductores, diseñamos las protecciones, etcétera. Pero dentro de las protecciones, generalmente siempre consideramos protecciones termomagnéticas, protecciones contra sobrecarga y protecciones contra sobrecircuito. Poco a poco estamos empezando a incorporar protecciones diferenciales con la finalidad de precautelar la vida de las personas. Pero no pensamos en otro tipo de protecciones. Aquí tengo el ejemplo de un diagrama unifilar, pero nunca pensamos en protecciones contra sobretensiones transitorias. A veces incorporamos algunas soluciones para algunos problemas como las que mencionábamos que se dan cuando hay cortes de energía, por ejemplo. Entonces incorporamos generadores o incorporamos UPS dentro del diagrama, pero muy pocas veces pensamos en las sobretensiones transitorias. Y es importante tomar conciencia de que las sobretensiones transitorias son muy importantes porque representan un gran porcentaje de la razón de falla en equipamiento eléctrico y electrónico sensible. Y así terminan nuestros equipos. Yo no considero protecciones, solamente pongo protecciones contra sobrecarga y cortocircuito y resulta que se queman. Una protección contra sobrecarga y cortocircuito tiene un tiempo de respuesta lento frente a una sobretensión transitoria. Si ustedes revisan las fichas técnicas de las protecciones
contra sobrecarga y contra cortocircuito operan generalmente en el orden de los 20 milisegundos aproximadamente. Y tenemos una sobretensión transitoria que actúa en un tiempo del orden de los nanosegundos. Entonces, una protección termomagnética no ve una sobretensión transitoria. Por eso es importante que dentro de un diseño eléctrico proyectemos implementar protecciones contra sobretensiones transitorias que tengan tiempos de respuesta adecuados para poder mitigar los efectos que se podrían provocar si no tengo una protección y que mis equipos no terminen así, quemados. Cuando yo tengo un equipo que ha sufrido un daño, sin duda tengo que aplicar mantenimiento correctivo. Y una vez que aplico mantenimiento correctivo, generalmente en equipamiento electrónico, la única solución es reemplazar. Si yo tengo una placa electrónica como en la gráfica de la izquierda y se me quema, como está ahí, yo la única opción que tengo es reemplazar la placa electrónica. Entonces, en el mantenimiento en electrónica generalmente es reemplazar la placa. Entonces, es por eso que es importante poner protecciones adecuadas. Yo siempre cuando hablo de las sobretensiones transitorias doy algunos ejemplos de algunas aplicaciones que hemos visto, de algunas empresas con las que hemos trabajado. Y, por ejemplo, hace algún tiempo yo me encontraba conversando con personal de telecomunicaciones y ellos me decían, para nosotros, cuando falla algo en una radio base, se pierde el enlace y tenemos que salir desde La Paz hasta el sitio para ver qué ha pasado. Como ellos ya son personas que tienen experiencia, llevan con ellos ciertos materiales, ciertos equipos de repuestos. Llevan, programan el viaje, van hasta la radio base, mientras tanto todo está parado, ven qué ha sucedido. Si hay partes que están quemadas, las tienen que reemplazar. Si no llevaron el repuesto, tienen que volver a La Paz, tienen que solicitar el repuesto. Si el repuesto no está en almacenes, tienen que comprar de alguna empresa como Electrored. Si no tiene Electrored, tienen que importar, etcétera. ¿Por qué hago mención a este tema? Porque lo que quiero que quede claro es que una falla puede provocar varios gastos asociados a la no operabilidad de algo. Eso se llama lucro cesante. Si yo soy un soboce, por ejemplo, tengo un variador de frecuencia para mi molino y se me quema mi variador de frecuencia, yo pierdo mucho más dinero por no producir que por cambiar un variador de frecuencia. Y mientras más tiempo tarde en reemplazar ese variador de frecuencia o en resolver la falla, estoy perdiendo más dinero. Entonces, hoy por hoy, en el mundo tan competitivo que estamos, no nos podemos dar el lujo de parar horas de producción, de que las fallas me provoquen lucro cesante, me hagan perder dinero. Entonces, es por eso que es tan importante este tema y buscando un poco de información encontraba, por ejemplo, algunas recomendaciones que hacen algunas empresas de distribución, en este caso una empresa de Cochabamba, que recomienda que se apaguen los equipos electrónicos cuando hay tormentas. He visto recomendaciones similares también en La Paz, en otros departamentos, porque ha habido muchos casos en los que nosotros, usuarios finales en una casa, por decirles, hemos estado preocupados porque ha habido un rayo y se ha quemado mi televisor, se ha quemado mi decodificador de mi cable, no sé, cualquier equipo. Y eso pasa, eso es frecuente. Pero ¿será que tenemos que apagar todos los equipos cuando hay tormentas para evitar que se dañen? ¿Será que puedo apagar? ¿Será que si soy una empresa de distribución como CETAR puedo ir a apagar todos los reconectadores de mi red para que no se dañe su relé de protección? ¿O será que si estoy en plena producción puedo ir a parar mis máquinas y no producir mientras hay tormentas? Entonces, es un tema bien interesante y todo pasa por estudiar un poquito esto de las sobretensiones transitorias para ver cuál es la solución y poder garantizar que mis equipos
no se vean afectados por las sobretensiones transitorias, que yo pueda garantizar que si cae un rayo cerca de mi instalación o en mi instalación, yo tenga un sistema de protección adecuado que haga que no se dañen mis equipos. Eso es lo que buscamos con la presentación de hoy, transmitir una alternativa para que podamos implementar una solución frente a este fenómeno. Sin duda, implementar este tipo de protecciones es una cuestión básica de economía. Si yo logro garantizar que mis equipos finales no se van a quemar, no se van a dañar, me estoy ahorrando mucho en mantenimiento correctivo. Estoy garantizando que mis equipos van a trabajar bien. Las personas que hemos tenido la oportunidad de estar en mantenimiento, sabemos que las cosas siempre fallan, viernes en la noche, cuando tengo un compromiso, un sábado, un domingo, cuando es mi hora de descanso, son las leyes de Murphy. Y es real, siempre algo falla, cuando menos esperas que falle. Entonces nosotros, si implementamos este tipo de protecciones, lo que vamos a lograr es garantizar la continuidad de los procesos productivos. Esa es la finalidad de implementar protecciones contra sobretensiones transitorias. Quizás algunas personas piensen que son soluciones un poco caras y la verdad es que no. El retorno de inversión que se genera tras implementar estas soluciones y evitando que se tengan paros en el tiempo, que se tengan pérdidas de producción, etcétera, en el tiempo, es muy rápido. Los retornos de la inversión se manejan entre días, semanas, meses. En el peor de los casos es un año. Así que es importante pensar en este tipo de aplicaciones. ¿Cómo trabajan estas protecciones? Ya entrando un poquito más al tema específico de ingeniería en cuanto a estas protecciones. Yo tengo acá a mano izquierda mi fuente de energía, tengo mi onda senoidal y tengo mi equipo final que puede ser un PLC, un servidor, una central telefónica, lo que sea. Entonces, yo tengo perturbaciones eléctricas que pueden ser de origen externo o de origen interno, ¿sí? Tengo mis piquitos. Si yo no implemento ninguna protección, lo que va a pasar es que estas perturbaciones, estos piquitos, estas sobretensiones transitorias, van a llegar a mi equipo final y dependiendo de la magnitud que tengan estas, van a dañar a mi equipo y mi equipo se va a quemar. Sí, básicamente es eso. Entonces, una protección contra sobretensiones transitorias, lo que va a hacer es conectarse en paralelo a la red eléctrica y va a absorber la mayor parte de esta sobretensión transitoria. No existe a nivel mundial hasta ahora una tecnología que logre absorber el 100% de la sobretensión. Lo que sí existe son protecciones que logran absorber gran parte de la sobretensión y dejan pasar un pequeño valor. Este pequeño valor se llama tensión residual. Por ende, la característica principal de desempeño que tiene que tener una protección contra sobretensiones transitorias es la tensión residual. Un pico de X valor, por ejemplo, de 20,000 voltios, ¿a qué valor me lo reduce? Mientras este valor sea más pequeño, esta protección es más eficiente. Y ese dato es el que yo me tengo que fijar en las planillas de datos garantizados, me tengo que fijar en las fichas técnicas de los equipos que yo quiera adquirir para ver que estoy implementando una buena solución. Entonces, SPD significa Charge Protection Device, que sería un dispositivo de protección contra sobretensiones transitorias, o también se simboliza como TVSS, Transient Voltage Suppressor. ¿Okay? Entonces, estas dos denominaciones es probable que las encuentren, pero la mayoría de las protecciones que existen a nivel mundial trabajan de esa manera. Esta tensión residual aún puede afectar a mi equipo, pero como ven, se ha recortado un gran valor, un gran porcentaje de la sobretensión inicial que se tenía, que existía antes de la protección. Entonces, este valor aún afecta a mi equipo, sin duda. Principalmente va a afectar en el tiempo de vida de mi equipo. También puede afectar en que este equipo no trabaje bien, se tenga que reprogramar, por ejemplo, se bloquee. Entonces es por eso que la normativa sugiere que yo implemente
una segunda protección que absorba esta tensión residual y la reduzca a un valor mucho menor que casi va a ser imperceptible para el equipo. Entonces, este concepto es importante porque cuando hablamos de sobretensiones transitorias, vamos a ver que existen protecciones de primer, segundo, tercer nivel. ¿Cómo se explica lo de los niveles de protección que tienen estas sobretensiones? Se explica de esta manera. El primer nivel va a ser el que va a ser el que va a intentar absorber la mayor cantidad de la sobretensión. El segundo nivel va a ser uno que va a absorber la tensión residual y va a tratar de bajar lo más posible. Y el tercer nivel va a ser aquella protección que va a pelear contra ese residuo de sobretensión transitoria para garantizar que su salida prácticamente se tenga un valor de cero, que no afecte a mi equipo final y mi equipo final no se queme. Si hablamos un poquito en temas de fórmulas y demás, vamos a tener que ver que aquí tenemos una fuente. Por ejemplo, yo tengo acá una carga que, bueno, vamos a hablar en tema de impedancias. Y la protección contra sobretensiones transitorias se instala en paralelo, siempre se instala en paralelo. Entonces aquí yo voy a tener dos nodos, ¿sí? Entonces sabemos por leyes de Kirchhoff que la corriente que entra va a ser igual a la corriente que sale. Entonces, en este nodo yo tengo una corriente que entra y cuando no tengo sobretensiones transitorias, lo que hace una protección contra sobretensiones transitorias es presentar una barrera, una alta impedancia. ¿Por qué? Porque sabemos que por ley de Ohm, la energía, la corriente va a ir por donde menos resistencia encuentre. Entonces, toda esta corriente, acá en este camino va a encontrar una alta oposición. Entonces, se va a ir por este lado y toda la corriente va a pasar por la carga, ¿sí? Entonces, va a ser así que cuando la impedancia del dispositivo de protección sea tan grande, la corriente que va a circular por él prácticamente va a ser cero, ¿sí? Pero cuando yo tenga la sobretensión transitoria, la protección presenta un funcionamiento inverso. Lo que hace es prácticamente que baja su impedancia, prácticamente desaparece, para que la energía, la corriente fluya hacia ella y no a la carga. Entonces, teniendo una impedancia tan bajita, lo que va a pasar es que casi la mayoría de energía de corriente se va a direccionar hacia él y por la carga simplemente va a ir un pequeño residual. Ese es el principio bajo el cual operan estas protecciones, ¿sí? Entonces, eh, esta protección es como una puerta que se va a abrir cuando hay una sobretensión transitoria, va a absorber la mayor parte de la sobretensión y luego se va a cerrar. Y si no hay sobretensiones transitorias, va a ser una puerta cerrada, una barrera que se va a oponer al paso de la sobretensión, ¿sí? Esto de los niveles es muy importante. La normativa IEC 62643, que es la normativa europea, establece que idealmente en cualquier instalación yo debería tener 3 niveles de protección y me habla de un primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, o lo que también sería dispositivos de protección clase 1, clase 2 y clase 3. Los dispositivos de protección clase 1 o de primer nivel son aquellos que van a estar destinados a limitar las sobretensiones transitorias que se puedan generar frente a una causa externa, principalmente una descarga de rayo. Entonces, la normativa me dice que incluso yo tengo que tener una onda normalizada de un impulso de rayo, que sería esta onda 10350, que más adelante vamos a ver una gráfica. Y la protección de primer nivel es aquella que tiene que enfrentarse a esta sobretensión, a la más agresiva que se puede generar, que sería la ocasionada por una descarga atmosférica, y a la salida me tiene que dar una tensión residual baja. Una protección clase 2 o de segundo nivel es aquella que está destinada a proteger a mis equipos contra sobretensiones transitorias que se podrían haber inducido a causa de una descarga atmosférica o que se pueden ocasionar en tableros intermedios, ¿sí? Y una protección clase 3 o de tercer nivel es aquella protección específica para un equipo final, para una aplicación final. En normativa
IEEE ANSI C6241, que sería la normativa americana, hablamos de categoría C, categoría B y categoría A. La categoría C sería la equivalente al primer nivel en normativa IEC. La categoría B sería el equivalente a un segundo nivel en categoría IEC. Y la categoría A de la normativa americana sería equivalente a un tercer nivel de la normativa europea. Entonces, en resumen, la normativa europea te habla de un primer nivel de protección, segundo nivel de protección y tercer nivel de protección. La normativa americana te habla de una categoría C, categoría B y categoría A. En Bolivia y a nivel mundial tenemos un mix. Ustedes van a encontrar en el mercado con normativa europea o con normativa americana, etcétera. Pero se podría decir que en cuanto a el propósito que tiene la protección, cada una de estas clases son equivalentes a cada una de las categorías entre normativas. Gráficamente, para que se entienda mejor, podemos decir que la acometida, el alimentador, ¿sí? Está acá. Y acá en mi tablero principal de protecciones, mi TGBT, por ejemplo, yo voy a implementar una protección de primer nivel o categoría C, que sería la protección más robusta contra sobretensiones transitorias, que va a pretender proteger a toda la instalación si es que tengo aquí fenómenos como descargas atmosféricas, por ejemplo. Y lo que va a hacer es absorber la mayor cantidad de esa sobretensión. Posteriormente, en un tablero de distribución, lo que va a pasar es que yo voy a tener una segunda categoría, que sería este nivel de protección va a tener la finalidad de contrarrestar los efectos de la tensión residual que vienen de acá para reducirlos aún más, ¿sí? Y acá finalmente yo tengo, antes de un equipo final, una categoría A o un tercer nivel que va a ser aquella que tiene la función de proteger de manera específica a mi equipo final, que no se dañe mi equipo final. Esta es una red cascada ideal de protección contra sobretensiones transitorias. Si yo tengo aplicaciones como radiobases, tengo que tratar de replicar esto. En mi acometida, aguas abajo de mi transformador, que generalmente es monofásico, poner mi primer nivel de protección, mi segundo nivel de protección en el tablero de distribución y mi tercer nivel antes de mis equipos finales específicos. Por ejemplo, si es telecomunicaciones, antes del circuito de rectificación y balizas, por decirles. Si yo tengo, yo soy un CBN, entonces mi primer nivel tendría que implementar en mi TGBT principal, en mi tablero principal de protecciones. Mi segundo nivel tendría que implementar en un tablero de distribución. Y mi tercer nivel le voy a poner a mi variador de frecuencia, a mi PLC, etcétera. Si yo soy un hospital, igual, mi primer nivel en la cometida voy a poner. Mi segundo nivel voy a poner en los tableros de distribución, no sé, de cada piso, por decirles. Y el tercer nivel voy a poner antes de mis máquinas de quirófanos, antes de mis equipos de diálisis, antes de mis tomógrafos. Así es como se trabaja, ¿sí? Ahora, la normativa tiene un pequeño error, ¿sí? Esto es bueno decirlo. La normativa me dice, tú, cuando eres fabricante de estas protecciones, para garantizar que tu protección es de cualquiera de estos tres niveles, por decirles, es de tercer nivel acá o de categoría A, tiene que ser sometida a una prueba, a un ensayo en fábrica de soportar un pico de 2000 voltios y 67 amperios. Pero no me dice a qué valor tiene que reducir el pico. No me dice cuál tiene que ser la tensión residual, solo me dice que soporte. Y de igual manera, me dice, si tú quieres fabricar una protección clase de segundo nivel o clase B, tienes que someter a tu equipo a una prueba de 6000 voltios y 3000 amperios. Y si es de primer nivel, 20.000 voltios y 10.000 amperios. Pero al no darme un valor de tensión residual, en el mercado van a encontrar equipos que de 20.000 voltios y 10.000 voltios te puedes reducir a 15.000, o sea, casi nada. Otros equipos que te pueden reducir a 10.000, otros equipos a 5.000 y así. Por eso reitero que la mejor protección va a ser la que mejor desempeño tenga frente a las sobretensiones transitorias y ese valor se mide con la tensión residual.
qué valor deja pasar. De 20.000 voltios, la mejor protección sería la que más se aproxime a cero en tensión residual. ¿Qué significaría? Que me llega una sobretensión de 20.000 voltios y yo estoy dejando pasar un valor mínimo. Eso es lo que me tendría que interesar en mi instalación. Acá una comparativa igual entre lo que es IEEE y lo que es la normativa de la Unión Europea. Entonces, clase 1, 2 o 3 o primer, segundo nivel es equivalente a categoría C, B o A en IEEE y a protección tipo 1, 2 o 3. La normativa me dice que para hacer esos ensayos de fábrica, estos de 2 kb, 6 kb, 20 kb, cuando yo voy a probar una categoría de tercer nivel, perdón, de primer nivel de categoría C, yo voy a trabajar con una sobretensión que va a tener esta forma de onda, este impulso. 10,350 microsegundos se llama. Microsegundos, o sea, imagínense qué tan rápido es esto. Estos 10 significa el tiempo que tarda la sobretensión en alcanzar el 90% de su magnitud. Y este 350 significa el tiempo desde el punto más alto hasta el 50% de la forma de onda. Eso quiere decir que representa la mayor cantidad de energía. Una clase 2 o una categoría B de protección sería aquella que tiene que trabajar con picos de este tipo, 6.000 voltios y 3.000 amperios, pero con este tipo de forma de onda. 8, 20 microsegundos. 8, que sería el tiempo igual, en el que alcanza una magnitud del 90%, y 20 microsegundos, que es el tiempo en el cual va a ir desde el límite hasta el 50%, que es el punto en el que más energía se va a concentrar. ¿Sí? Y así la normativa me va dando distintos valores de pruebas que deberían cumplir los dispositivos de protección. Entonces acá una vez más les menciono que los equipos que van a estar más expuestos, que van a estar más cerca a la cometida, siempre van a ser categoría C o primer nivel. Los intermedios van a ser segundo nivel o categoría B, y los que van a estar más cercas a mis aplicaciones finales van a ser aquellos de tercer nivel o categoría A. ¿Sí? Acá ya vamos a empezar a hacer una diferenciación importante. A nivel mundial existen dos tipos de tecnologías contra las sobretensiones transitorias, dos tipos de equipos. Existen los descargadores a tierra y existen los supresores. Ambos se instalan o tratan de, bueno, las normativas sugieren que se instalen en niveles, etcétera. Hasta este punto de la presentación hemos hablado de ambas tecnologías, pero desde acá vamos a dividir porque tienen un principio de funcionamiento diferente. Si recordamos un poco atrás, veíamos una gráfica en la que la protección contra sobretensiones transitorias lo que hace es absorber la sobretensión. ¿Qué hace con esa sobretensión? ¿Cómo elimina esa sobretensión? Es lo que diferencia el tipo de tecnología que se tiene. Un supresor de sobretensiones transitorias, que está acá en la gráfica a la izquierda, va a ser aquel dispositivo que va a absorber esa sobretensión, la va a transformar en energía calorífica y la va a disipar hacia la atmósfera. Y un descargador a tierra va a ser como un pararrayos chiquitito. Lo que va a hacer es absorber esa sobretensión y la va a desviar hacia tierra. Primera diferenciación importante. Para instalar un descargador a tierra, yo necesito una buena puesta a tierra. La puesta a tierra es determinante. En base a eso trabaja. Entonces, una buena puesta a tierra, estamos hablando de que debería tener por lo menos un valor menor o igual a 5 ohmios. De todas maneras, en las fichas de los fabricantes de descargadores aparece este valor requerido para el funcionamiento del descargador. Segundo, aparece una restricción en cuanto a la distancia de instalación entre el punto de la barra de tierra y el punto en el que está instalado mi equipo. Dependiendo del fabricante, pueden existir máximo 40 centímetros, algunos dicen 50 centímetros, pero siempre están limitados por la distancia. ¿Para qué? Para que el descargador a tierra sea efectivo. Un supresor, para el funcionamiento como tal del equipo, no depende de un sistema de puesta a tierra. Este supresor tiene la ventaja de que va a absorber
un 95% de la sobretensión transitoria y la va a disipar hacia la atmósfera. Y solamente un 5%, un valor muy bajo, se va a ir hacia tierra. Entonces yo con un supresor me olvido para el funcionamiento del dispositivo de tener un valor específico de tierra. No quiero decir con esto que no tienen que tener tierra. Ojo, sin duda la función de un sistema de puesta a tierra, la principal función es la protección de las personas, sin duda, ¿no? Entonces, el supresor tiene esa ventaja, no depende de un sistema de puesta a tierra para garantizar su funcionamiento. Tenemos aplicaciones en las que incluso no hay puesta a tierra, pero el supresor ha sido súper eficiente y ha trabajado muy bien. El tema de distancia tampoco es determinante para la instalación de un supresor. Entonces ya de entrada hay dos diferencias bien marcadas, ¿no? Entre el funcionamiento de un supresor y un descargador. El descargador a tierra, al ser una especie de pararrayos pequeñito, mientras transporta esta sobretensión hacia tierra, se va desgastando en el tiempo. Sus componentes internos se deterioran y tienen que ser reemplazados. Entonces yo eventualmente los tengo que cambiar a estos dispositivos. Muchos de ellos vienen con señalizaciones de falla o de tiempo de vida. Un supresor en promedio tiene un tiempo de vida de 25, 30, 35 años sin sufrir alteraciones en sus características de funcionamiento. Es por eso que las garantías de los supresores oscilan entre 15 y 25 años dependiendo del modelo. Quiere decir que yo lo instalo y no lo voy a reemplazar, etcétera. Eso vamos a ir viendo un poco más adelante. Otra diferencia, en un sistema real, ¿qué pasa con un funcionamiento de un descargador? Vamos a suponer que yo tengo acá mi malla de puesta a tierra, pero mi malla de puesta a tierra no es buena, no tiene un valor menor o igual a 5 ohmios. Vamos a suponer que tiene un valor de 15 ohmios. Yo tengo mi descargador a tierra que está conectado a la barra de tierra. De la barra de tierra sale el cable que va hacia mi sistema de puesta a tierra, hacia mi malla. Pero en la misma barra de tierra está conectado el punto de tierra para mi equipo. Entonces, frente a una sobretensión, este descargador puede absorber la sobretensión, pero va a venir por acá por tierra y aquí en la barra la sobretensión decide. Y como la sobretensión, como cualquier tipo de energía, es floja, va a ir por donde menos resistencia encuentre. Si la malla de tierra tiene un valor muy elevado, va a preferir venir por este mismo camino, va a volver a entrar a mi equipo y se quema mi equipo, aún con descargador a tierra. Por eso es que yo tengo que tener mucho cuidado con que la malla de puesta a tierra tenga un buen valor y cumplir ciertas distancias para minimizar la impedancia. Hay algunas limitantes de ese tipo con un descargador a tierra, cosa que no pasa con un supresor. Vamos a suponer que yo tengo un pararrayos por acá, lejos, y el pararrayos trabaja bien. Cae un rayo y la sobretensión es direccionada por el pararrayos, bueno, es captada por el pararrayos, más bien, se direcciona con el cable bajante de manera segura hacia tierra y en tierra se disipa. Por tierra lo que pasa es que se expande esa sobretensión y puede llegar a este punto de tierra y puede ingresar a mi instalación y quemar a mi equipo. Ahí el descargador no vio la sobretensión, no hizo nada, pero un supresor sí actuaría y me protegería. Otra gran diferencia entre un descargador a tierra y un supresor. Es por eso que nosotros generalmente recomendamos supresores de sobretensiones transitorias y, bueno, más bien ni siquiera generalmente, casi siempre, porque su desempeño, su funcionamiento es mucho más eficiente que el de un descargador a tierra. Un descargador a tierra internamente tiene uno de estos varistores, o quizás dos, o tal vez varistores de este tipo, que son varistores que lo que van a hacer es presentar ese comportamiento inverso frente a una sobretensión transitoria. Quiere decir que cuando no hay sobretensiones transitorias presentan una alta impedancia y cuando hay sobretensiones transitorias presentan una baja impedancia. Los varistores trabajan muy bien en ese aspecto. Por eso la mayoría de los fabricantes trabajan con varistores. Y los supresores implementan varistores también, pero la diferencia es que los agrupan
no ponen uno o dos, ponen un grupo de varistores y estos varistores tienen una tercera patita, que es un fusible térmico de seguridad que implementan los supresores y nos garantiza que el equipo no va a explotar, el equipo va a mantener sus características inalterables en el tiempo. Vamos a ver cómo lo hace. En un sistema trifásico en estrella, se pueden tener 10 modos de protección. Un modo de protección es aquel camino por el cual puede existir una sobretensión transitoria. Entonces, en un sistema trifásico en estrella, yo tengo 10 posibles caminos por los que pueden haber sobretensiones transitorias. Un camino sería entre la fase A y neutro, un segundo camino entre la fase B y neutro, un tercer camino entre la fase C y neutro, un cuarto camino, un cuarto, quinto y sexto camino sería entre las tres fases y tierra, un séptimo camino sería entre neutro y tierra, y un noveno, décimo, y no, perdón, octavo, noveno y décimo camino serían aquellos entre fases. Entonces, en un sistema trifásico en estrella tengo 10 posibles combinaciones por las que pueden haber sobretensiones transitorias. Los descargadores a tierra que existen en el mercado generalmente ponen componentes en 4 modos de protección, solo en 4 caminos. Esos 4 caminos que cubren son los caminos entre las fases y el neutro, o sea, por ejemplo aquí, entre la fase A, B, C y neutro, y entre la tierra y el neutro. Entonces, acá internamente me pone un varistor. Esto hace un descargador a tierra. Los supresores que tienen modelos básicos me cubren por lo menos 7 caminos, 7 modos de protección. Es decir, adicionalmente a lo que tiene un descargador, incorporan todos los modos de protección asociados a tierra. Es por eso que les decía que cuando quiere ingresar algo por tierra, un descargador no vería la sobretensión y un supresor sí. Es por esto. Y los modelos de la línea avanzada de los supresores incorporan hasta 10 modos de protección. Quiere decir que me cubre con componentes, con varistores acá, en todos los caminos por los que yo puedo tener sobretensiones transitorias. Si yo tengo un sistema monofásico, entonces voy a tener 3 posibles caminos, ¿no? Entre fase y neutro, entre fase y tierra y entre neutro y tierra. En ese caso, también un supresor me cubriría los 3 caminos por los que puedo tener sobretensiones transitorias. Es decir, se ocupa de protegerme todas las probabilidades para que no se dañen mis equipos finales. Otra diferencia. Un descargador a tierra me pone un límite superior e inferior a la onda senoidal. Todo lo que está por encima del límite se va a tierra y todo lo que pasa se llama tensión residual, ¿sí? Entonces, este tipo de funcionamiento que se llama umbral fijo, poner un límite superior e inferior a la onda senoidal, es una tecnología que incorporan los descargadores. Y los supresores incorporan una respuesta de atenuación en frecuencia, un rastreo de la onda senoidal. Es decir, van a ponerme un límite superior e inferior a la onda, pero haciendo un recorrido de la onda senoidal. De esa manera vamos a tener valores de tensiones residuales más bajitos. Eso se entiende mejor acá. Vamos a suponer que esta es mi onda de alimentación de energía, mi onda senoidal, y tengo acá mis sobretensiones transitorias, mis picos. Un descargador, bueno, lo que haría sería esto. Me va a recortar la sobretensión a partir de este punto y todo lo que estaría en la zona amarilla es lo que me lo bota a tierra siempre y cuando la tierra sea buena. Entonces, como una sobretensión se puede producir en cualquier momento, ven que en este punto, por ejemplo, yo tengo una tensión residual súper elevada. Si el pico desde aquí hasta aquí era de 2000 voltios, yo acá, por lo menos del pico, tengo unos 1800. Prácticamente el descargador no ha hecho nada. Y esos 1800 voltios pueden dañar a mi equipo o pueden ir por mi red. Entonces, un supresor, a diferencia del descargador, lo que haría sería esto. Un rastreo de la onda senoidal que va a reducir este pico a un pico muy por debajo, es decir, va a tener el mejor desempeño, la mejor tensión residual, va a ser mucho más bajita. Y esto tiene una ventaja adicional. Cuando yo tengo una sobretensión transitoria y vamos a hacer referencia a un sistema ACDC, si yo tengo este sistema y tengo acá en este cruce por cero una sobretensión transitoria,
Esta sobretensión transitoria vamos a suponer que es cortada por un descargador a tierra, que era esta línea amarilla, ¿no? Que se veía antes. Si yo tengo acá el pico en el cruce por cero y es cortado en este punto, este valor ya habría superado el valor máximo de la onda senoidal. Entonces, para un sistema ACDC, este punto de cruce por cero que debería representar un cero, se convierte en un falso uno. Y mi sistema se cuelga, mi sistema se confunde. Tengo que resetear mi PLC. Eso nos pasaba con los cajeros del Banco Unión, por ejemplo. Con este tipo de tecnología, con los supresores, al realizar el rastreo de la onda senoidal, cualquier valor, por más que sea en el cruce por cero, siempre va a estar muy debajo de los valores como los máximos de la onda senoidal. Entonces, nunca va a haber confusión de software. Por eso es que estos dispositivos son ideales para proteger equipamiento electrónico sensible. Internamente, los supresores tienen una resina que cubre al grupo de varistores que tienen la finalidad de protegerme en todas las combinaciones posibles, que eran los modos de protección que mencionaba anteriormente. Esta resina de disipación es un intercambiador térmico. Entonces, lo que va a hacer es garantizar que los varistores estén funcionando todo el tiempo. Yo podría tener sobretensiones transitorias todo el tiempo, constantemente, y el dispositivo trabajaría bien. Y gracias a esta resina mantendría sus características inalterables en el tiempo. Cuando hay una sobretensión transitoria, por más que sea tan rápida como es, se genera una energía y calor. Y ese calor es el que va dañando al varistor, al componente electrónico. Entonces, muchos fabricantes de descargadores a tierra tienen varistores que explotan. Entonces, este dispositivo, al tener esta resina especial de disipación, garantiza que los varistores nunca van a explotar y nunca van a representar un riesgo. Como veíamos en la gráfica anterior, teníamos varistores que tienen una tercera patita. Esa tercera patita es un fusible térmico. Ese fusible térmico lo que hace es sensar constantemente la temperatura a la que está el varistor. Vamos a suponer que yo conecto uno de estos dispositivos en una radio base. Como ustedes saben, hasta ahora nadie ha sido capaz de medir la magnitud máxima que puede tener una descarga atmosférica. Han habido muchos estudios, pero cada vez hay rayos que son más agresivos, son de mayor duración. Hace poco salieron reportajes en Argentina de los mega rayos, que son rayos que han llegado a cubrir más de 3 kilómetros y han llegado a durar mucho tiempo y tienen eh, más de 250 kiloamperes asociados en pico. O sea, imagínense. Y pese a eso, aún no se sabe, cada vez los rayos son más agresivos. Entonces, imagínense que yo pongo mi rayo base y que hay un rayo que es súper agresivo, un rayo de 200 kiloamperes. Si el rayo es tan agresivo que el fusible térmico detecta que hay un incremento que podría dañar al varistor, el fusible térmico lo que hace es abrir, manda una señalización, un corte a una señalización visual que tiene el dispositivo me protege, pero uno de los varistores ya por seguridad se desconecta. Entonces, si pasa eso, ustedes pueden llamar a fábrica y fábrica les repone otro supresor sin costo alguno durante el tiempo de garantía, que sería entre 15 a 25 años. Entonces, este tipo de dispositivos definitivamente representan eficiencia, estabilidad, seguridad y garantía para mis instalaciones. Eficiencia, ¿por qué? Porque van a tener un desempeño ideal, van a tener una tecnología de supresión que me va a proporcionar el mejor valor residual, van a tener protección en todos los modos, me van a garantizar que sea por el camino por el que sea que tenga una sobretensión transitoria, me van a proteger. Eso van a ser estables en el tiempo porque gracias a la resina sus componentes no se van a degradar en el tiempo, tienen fusibles térmicos e indicaciones visuales que me van a garantizar que van a estar seguras mis instalaciones y sin duda la garantía es un aspecto importante, ¿no? Los descargadores a tierra tienen una garantía de 1 año contra defectos de fabricación. Quiere decir que si yo los instalo ya no tiene garantía.
¿no? En cambio, un supresor generalmente tiene garantías de entre 15 a 25 años dependiendo del modelo. Pero, ¿cómo selecciono un supresor? ¿Qué tipo de supresores existe? Supresores existen para todas las aplicaciones. Nosotros siempre sugerimos trabajar con la línea de supresores SunTimer, que es una línea americana, que como ven tiene modelos de potencia, tiene modelos para datos, hay modelos para proteger redes Ethernet, hay DB9, RJ11, RJ45. Para cualquier aplicación en baja tensión existe un modelo de supresor específico. Sin duda, los estándares que siempre van a encontrar van a ser los más comunes para 380, para 220, para 24 BDC. Pero si ustedes tienen aplicaciones especiales, como les digo, un DB9, entonces existe. Si tienen un POE, también existe el supresor. Pero, ¿cómo lo voy a seleccionar? Para seleccionar, necesito partir de un diagrama unifilar, sin duda. Yo aquí tengo un ejemplo de un diagrama unifilar de una instalación en Oruro. Entonces yo tengo acá un transformador, tengo un tablero de distribución general en el que tengo una protección termomagnética principal, tengo un grupo generador de respaldo, tengo aquí un sistema de transferencia automática y tengo acá mi tablero de distribución ya adentro que tiene 4 niveles, 4 pisos, ¿sí? Cada nivel tiene una protección igual termomagnética asociada y en cada piso, porque este edificio es de 4 pisos, tengo igual otro tablero con distintas protecciones, ¿no? Vamos a suponer que una es para iluminación, otra es toma corrientes, etcétera. Entonces tengo que partir de un diagrama unifilar. Tengo que ver la aplicación. El valor de corriente asociado a la protección no es un dato que no importa, pero es más importante tener el dato de la aplicación, de qué tan expuesta es mi instalación, por ejemplo. Si yo estoy trabajando en una instalación donde hay muchas sobretensiones transitorias de origen externo, voy a implementar una protección, un supresor robusto. Ese dato me sirve bastante. Como estos dispositivos van en paralelo, no me consumen más que algunos miliamperes de corriente. Ya, o sea, prácticamente no consumen nada. Y los modelos que tenemos generalmente tienen márgenes de corriente muy amplios. El modelo más pequeño trabaja con corrientes entre 0 y 400 amperios, es decir, que aplica una amplia gama de aplicaciones, ¿no? De probabilidades. Entonces, nos sirve el valor de la corriente de la protección asociada, pero no es determinante. Lo que importa es el tipo de aplicación y la configuración de la red, sin duda, si es trifásico en estrella o si es 220 en delta, etcétera. Yo voy a partir del unifilar y voy a decir, el primer nivel va a ser acá, el que va a estar en la acometida. El segundo nivel va a ser el que va a estar en mi tablero de distribución. Acá voy a poner 4 de segundo nivel para esta instalación. Y el tercer nivel va a ser el específico para todas mis cargas finales. Cuando yo preveo un proyecto de este tipo, sin duda, lo ideal sería armar esto. Pero lo que yo puedo hacer en muchos casos es decir, bueno, acá yo voy a tener iluminación y voy a implementar iluminación LED y mis luminarias LED, muchas de las nuevas tecnologías ya vienen con una protección contra sobretensiones incorporada. Entonces yo voy a decir, bueno, no va a ser tan crítico que proteja mis luminarias. Voy a sacar este tercer nivel para las luminarias, pero aquí tengo un PLC, ahí sí le voy a poner el tercer nivel. Entonces, por eso depende mucho la aplicación. Yo voy a tratar de identificar los puntos más débiles de mi instalación para poder implementar los 3 niveles de protección y en algunos lugares robustos voy a utilizar solo 2 niveles. Por ejemplo, si yo tengo aquí toma corrientes, voy a decir, bueno, voy a utilizar estos 2 niveles, simplemente este superior y el tercer nivel no lo voy a implementar. Entonces hay que hacer una evaluación de ese tipo. Vamos a suponer que yo digo que el ramal principal de mi instalación es este y quiero evaluar ahí la sobretensión transitoria. Este es mi ramal principal y quiero ver cómo funcionan las tensiones residuales. Quiero hacer mi diseño. Entonces yo digo, bueno, voy a hacer
mi ejemplo en este tramo. Yo debería hacer para todo el unifilar, pero solo voy a hacer por cuestiones de tiempo en este tramito. Entonces, para simplificar, si jalo este tramito sería este. Yo voy a decir que aquí tengo un primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Entonces, lo que voy a hacer es buscar en las fichas técnicas una protección para primer nivel que la voy a instalar acá en función a la configuración de red que tenga, es decir, al 380 trifásico en estrella, por decirles que es el caso que tengo acá. Aquí me dice que tengo un 380 trifásico en estrella, porque acá me dice que con el neutro tengo 220. Entonces, voy a implementar una protección de primer nivel acá, que va a ser la más robusta, una de segundo nivel y una de tercer nivel. Entonces, yo me he permitido escoger tres modelos. He escogido un modelo que se llama STSMLA 3Y2 como primer nivel, que es uno de los más robustos que tenemos. Un segundo nivel que es un LAST60 3Y2 y un tercer nivel para una aplicación ya igual trifásica, que sería un RMST40 3Y2. Entonces, yo tengo que revisar las fichas técnicas de cada equipo. En la ficha técnica del modelo STSMLA 3Y2, que es el primer nivel, me dice el tipo de configuración que tiene el equipo, que es trifásico en estrella en este caso. Este equipo podría instalarse con una tensión continua de operación de hasta 40-80 voltios, 480 voltios, perdón. Quiere decir que me funcionaría para 380, para 440, para 480, etcétera. Y acá me dice, frente a las tres pruebas que hemos visto, qué tensión residual me da el equipo. Entonces, como hemos visto, este está en la cometida. Y en la cometida, la prueba me decía que tiene que soportar un pico de 20.000 voltios y 10.000 amperios, que sería esta prueba, 20.000 voltios y 10.000 amperios. Entonces, yo voy a decir, cuando le cae 20.000 voltios y 10.000 amperios a este supresor, me deja pasar entre línea y neutro 1.176 voltios, esa sería la tensión residual del equipo. Entre línea y línea 1.395, entre línea y tierra 1.029 y entre neutro y tierra 1.320 voltios. Eso quiere decir que el valor más alto de tensión residual va a ser el que va a dejar pasar entre línea a línea, que va a ser de 1.395 voltios. O sea, perdón, a este le llegan 20.000 voltios de pico, digamos, le cae un rayo de 20.000 voltios, y este supresor absorbe de esos 20.000 voltios 19.000 prácticamente, y deja pasar acá 1.395. Que estos 1.395 van a seguir por aquí como sobretensión. 1.395 voltios en pico ya no es muy agresivo. El valor en pico que puede soportar la aislación de una computadora, por ejemplo, oscila entre los 2.000 y 2.500. Pero si yo tengo aquí directamente una computadora y pasa ese pico, lo que va a hacer es que va a dañar la aislación, le va a hacer como un huequito a mi computadora. Llega otra sobretensión del mismo valor, le va a hacer otro huequito. Y si yo no tengo otra protección, en el tiempo mi computadora se va a quemar. Entonces, por eso que esta sobretensión conviene bajarla más. Para eso implemento un segundo nivel. Entonces, el segundo nivel, si reviso la ficha técnica de este modelo que he escogido, tengo que frente, acá hemos dicho que ya tengo un valor de 1.000, ¿no? De 1.000, ¿cuánto era? Perdón, 1.395 voltios. Por acá yo tendría circulando 1.395 voltios. Cuando este equipo recibe 2.000 voltios, ya estaríamos en esta categoría 1, y 67 amperios, deja pasar entre línea y línea 130 voltios. Si aquí yo tengo 1.395, vamos a decir que prácticamente dejará pasar pues un poco más de la mitad de esto, dejará pasar unos 70 voltios. Tendría aquí a la salida de este supresor 70 voltios de tensión residual. 70 voltios de tensión residual ya no le va a hacer daño a ningún equipo. Pero esos 70 voltios de pico tal vez me ocasionan una confusión de software a mi PLC. Es una probabilidad. Y como mi PLC es crítico para mi proceso, yo le voy a poner el tercer nivel. Poniendo este tercer nivel, vamos a suponer que este tercer nivel, ¿cómo se comporta? Cuando le llegan 2.000 voltios y 67 amperios, deja pasar 135. Si aquí le llega a 70 voltios, ¿cuánto va a dejar pasar?
Aquí a la salida mi equipo va a dejar pasar un valor muy cercano a 5, 4, 3 voltios en pico. Eso sí, ya es nada para mi equipo. Y mi equipo me va a durar lo que me tiene que durar. O sea, tengo un pico de una sobretensión que ha sido generada por una descarga atmosférica. Con 3 niveles de protección, mi PLC puede seguir funcionando adecuadamente. No pararía mi proceso productivo. Entonces, así es como se diseña un sistema de protección contra sobretensiones transitorias. Esa es la manera. Y eso es un poquito lo que queríamos transmitirles ahora, ¿no? Haciendo un resumen de lo que hemos hecho en este ejemplito. Entonces, ingresaría una sobretensión tipo asociados a una descarga de rayo, por decirles, entraría a 20.000 voltios y 10.000 amperios a este modelo STCMLA3Y2 y saldría a 1.395. Esos 1.395 ingresarían por acá, llegarían a este segundo modelo y saldría una tensión residual de 90.68. Esos 90.68 irían por mi red, llegarían a un tercer modelo y saldría 6.12 voltios. Nada prácticamente para mi equipo final. Entonces, es así como se diseñan estos sistemas de protección. Los descargadores a tierra no tienen muchos datos, generalmente solo hay descargadores de primer, segundo, tercer nivel, pero yo debería hacer eso. Si pongo el de primer nivel, debería decir a cuánto lo reduce. Y ese valor que ha sido reducido, ¿cómo va a comportarse en mi protección de segundo nivel? ¿A qué valor lo va a reducir aún más? ¿Cómo se instalan estas protecciones? Estas protecciones van en paralelo. Entonces, yo aquí tengo fotos de supresores simplemente. Entonces, este supresor, como ven, es un equipo mucho más robusto que un interruptor de caja moldeada, que un breaker. Hay descargadores a tierra que son del tamaño de un térmico o son del tamaño mucho más pequeño que un breaker. ¿Por qué? Porque internamente solamente tienen algunos componentes. Tienen uno que otro varistor que lo que va a hacer ese varistorcito es tratar de combatir a la sobretensión transitoria, digámoslo así, pero no tienen, no tiene respaldo. Un supresor tiene un grupo de varistores, por eso es tan robusto, por eso es tan grande. No viene en formato Real DIM, por si acaso viene así robusto, lo tengo que instalar de esta manera y viene ya con cables incorporados. Este equipo sí ha sido previsto para soportar puede soportar una descarga de rayo. Entonces, internamente viene acá con los LEDs de señalización y cuando se energiza el dispositivo está acá. Para instalar este equipo no necesita fusibles adicionales, fusibles eh, de ningún tipo, a diferencia también de un descargador a tierra que siempre requiere fusibles. Este dispositivo se instala directamente aguas abajo de la protección termomagnética asociada y acá inclusive la instalación no es de las mejores. Yo lo que podía haber hecho es dar la vuelta a este equipo y cortar los cables para que vengan acá. Mm, detalles de instalación. No afecta mucho, pero se podría haber hecho eso, ¿no? Una vez que está energizado, tendría este comportamiento y sin duda hay que siempre seguir la ficha técnica acerca de la instalación, ¿no? Es bastante fácil la instalación. Hay muchas aplicaciones en Bolivia, hay equipos trifásicos, equipos monofásicos, cualquier aplicación es importante que tenga protecciones contra sobretensiones transitorias, equipos muy delicados como PLCs, es bueno que estén respaldados siempre por una protección de este tipo, porque son prioritarios para no parar mis procesos productivos, porque son importantes para garantizar la continuidad de mi línea de producción, etcétera. Hay muchas pérdidas que se tienen por no tener protecciones contra sobretensiones transitorias. Todas estas fotografías son fotografías de Bolivia. Acá una fotografía que me parece importante señalar dentro de un mismo tablero, porque es muy crítica esta línea de protecciones en una farmacéutica. Lo que han hecho ha sido utilizar un supresor para proteger en potencia al equipo, uno súper robusto para proteger en 380 y uno chiquitito para proteger al PLC. ¿Por qué? Porque han entendido el concepto de que si esta máquina falla por una sobretensión transitoria, que la probabilidad es el 80%, este equipo para la línea de producción y me cuesta mucho dinero en pérdida.
Entonces, por eso le ponen incluso hasta una redundancia así en potencia y en control, que sería lo ideal para poder garantizar que mi equipo no se dañe. Entonces, todas estas aplicaciones son aplicaciones en Bolivia, todas son fotos de Bolivia y son fotos de aplicaciones que han tenido mucho éxito. Entonces, eso era un poquito lo que queríamos transmitirles hoy y a su disposición si tienen alguna consulta. Es muy probable que no pueda responder algunas consultas, pero eh, intentaremos con todo gusto. Buenas noches, Inge. ¿Cómo le va? Inge, ¿gusta que yo le lea las preguntas? ¿Me escucha? Disculpe. Sí, por favor, sí, sí se puede. Sí, sí, Bueno, sí, te escucho bueno, perfecto. Inge. Reinaldo nos escribe y nos dice, buenas noches, ¿cuál es el costo de los supresores versus descargadores? Muy buena pregunta. El costo, estamos hablando de que es por lo menos en los modelos pequeños unas 10 veces más. En los modelos de primer nivel, la diferencia no es tan significativa. De manera más concreta, un supresor de primer nivel para toda una planta puede costar fácilmente unos $2,000 y un descargador a tierra equivalente va a costar unos 1,800. O sea, no hay mucha diferencia. Pero en un tercer nivel, un supresor para un PLC va a costar unos 2,400 bolivianos y un descargador a tierra te va a costar 300 bolivianos. Esa es la diferencia. Pero, eh, bueno, con los pros y los contras que hemos mencionado en la presentación, ¿no? Un descargador lo vas a tener que reemplazar todo el tiempo. El supresor lo vas a adquirir y durante 25 años eh, no vas a tener que reemplazar nada. Entonces, en el tiempo es una inversión, más que un costo, ¿no? Bueno, Inge, muchas gracias. Ahora otra pregunta. Jaime Villegas nos pregunta lo siguiente. Por cuestiones económicas no se puede instalar los tres niveles de protección. ¿Qué nivel aconseja en una instalación trifásica 380 voltios donde tenga motores con arranque con contactores, arrancador suave y variador de frecuencia? Excelente, es muy buena pregunta. Muy, muy buena pregunta, de hecho. Eh, Cuando no se tienen bueno, no se puede proteger por tema costos, como está acá en el Unifilar haciendo la implementación de supresores en todo lado. Lo ideal es empezar por la protección en este nivel, en el tercer nivel. ¿Sí? ¿Por qué en el tercer nivel? Por dos razones. Primero, la probabilidad de que exista un rayo en mi instalación es mucho, es mucho menor a la probabilidad de que yo tenga acá sobretensiones que se originan internamente. Entonces, cuando llega acá una sobretensión de descarga de rayo, por ejemplo, existe una probabilidad más pequeña y por eso yo voy a tratar de implementar primero acá algo específico que me proteja de ese 80% que se genera internamente. Entonces, si, como dice, ellos tienen un arrancador suave, por ejemplo, lo ideal sería proteger poniendo un supresor al arrancador suave. Si yo pongo el supresor para el arrancador suave, las conmutaciones de los contactores, por ejemplo, que están ahí cerquita, no le va a afectar al arrancador suave. No se va a quemar mi arrancador suave. Imagínense que haríamos lo inverso. Yo no pongo la protección de tercer nivel al arrancador y pongo esta, la de primer nivel. Y aquí al lado tengo el arrancador suave y aquí al lado contactores que están conmutando todo el rato. Estos contactores cada vez que conmutan me generan una sobretensión que puede dañar a mi arrancador suave. Y este dispositivo que está mucho más arriba no ve esa sobretensión, no alcanza a actuar con esa sobretensión porque está muy arriba por temas de impedancia. Entonces es por eso que, por esas dos razones que sugerimos partir por este nivel. Entonces, yo siempre digo, es bueno hacer la prueba. Si yo tengo un lugar en el que hay muchas fallas, he tenido muchos indicios de fallas semanales, mensuales, etcétera, poner una protección ahí y ver cómo se comporta. Luego ya solos van a ir escalonando en la protección, completando los niveles. Ejemplo práctico, CBN.
primera charla con ellos. No tenemos problemas con sobretensiones transitorias. Bueno, perfecto. Saliendo de CBN, sus técnicos de mantenimiento subidos en una tarima, cambiando las luminarias a 9 metros de altura. ¿Y por qué las cambian las luminarias? Porque se quemaron los balastros. ¿Por qué se queman los balastros? Sobre tensiones transitorias. Y entonces ahí fue, ¿no? Y les dijimos, bueno, ¿y por qué no ponemos una protección contra sobretensión? Si volvemos aquí, ¿cada cuánto tiempo cambias estas luminarias? Yo cambio por lo menos una vez al mes. ¿Y cuánto te cuesta cambiar esas luminarias una vez al mes? Principalmente me cuesta tiempo y me cuesta trabajo. Entonces pusimos una protección y ya no se cambió. Y así han ido implementando en sus máquinas, etcétera. Entonces, este tercer nivel es el que recomendaríamos implementar primero y después ir escalonadamente hacia arriba. Bueno, gracias, Inge, por la respuesta. Otra pregunta. José Luis nos pregunta, ¿existe un contador de rayo o cómo puedo saber si trabajó mi supresor? Y si existe, ¿dónde y cómo se instala? Buena pregunta. Existen supresores con contadores de sobretensiones transitorias. Son contadores electromecánicos que me van a decir cuántas veces está trabajando el dispositivo. Dependiendo de la actividad transitoria que yo tenga, van a registrarme un valor, ¿no? Alguna vez hemos medido en instalaciones en las que hay 1, 10 y hay otras instalaciones en las que a veces aparecen hasta 1000 o más valores. ¿Por qué? Porque este tipo de dispositivos no te mide la magnitud de la sobretensión. Te cuenta cualquier sobretensión que pase por él. Entonces, tú puedes tener una sobretensión de 1000 voltios, de 2000 voltios, de 20.000 voltios, igual te la cuenta como uno, no te da la magnitud. Entonces, el equipo puede venir con ese contador. Si tú quieres un análisis más específico, podrías instalar analizadores de redes. Entonces, podrías instalar los medidores que ya prácticamente son inteligentes ahora, que podrían ser una familia que mida sobre tensiones transitorias. En Schneider, por ejemplo, los medidores de la familia PM ya te miden y ellos te pueden dar un histórico y te pueden dar los valores de la sobretensión. Te pueden decir, has tenido sobretensiones, has tenido tantas y en qué valores. Son pequeños analizadores de redes de panel que tú los puedes instalar. Específicamente de rayos, también hay medidores que también son electromecánicos, que se instalan en el cable bajante del sistema de conducción que tiene el pararrayos y también te da solo un número, no te da la magnitud. Pero esas serían las alternativas que tendrías. Bueno, Inge, Marcelo Onino nos pregunta, en la instalación de un descargador, ¿cómo selecciono su protección fusible o termomagnético? Ya directamente el fabricante te da el valor. Generalmente para las protecciones de tercer nivel, creo que la protección termomagnética oscila entre, si no me equivoco, son 25 a 32 amperios. Y para una protección de primer nivel, creo que oscila entre los 200 amperios, algo así. Pero el fabricante ya en la ficha técnica te sugiere, te da una tablita y te dice el valor específico que tú tienes que implementar. Eso viene del fabricante. Bueno, Inge, gracias. Gonzalo Peñafiel nos pregunta, ¿la tensión residual es constante o está en función al nivel del valor de sobretensión? Está en función al nivel de sobretensión. Es muy buena pregunta. Los ensayos tipo que hemos visto, los valores tipo, son los que te marca la norma, pero tú podrías tener en lugar de 20.000 voltios, 19.000 voltios, por decirte de pico. Entonces, sin duda, la tensión residual va a ser menor, ¿no? Al valor que está con 20. Entonces, sí es recíproca al valor de la sobretensión que tú tienes. Bueno, Inge, tenemos una última pregunta de Eduardo, que nos pregunta, ¿el supresor en base a qué parámetros técnicos se elige? Ok. Primero, la configuración que tengo de red. Si mi red es trifásica, monofásica, bifásica, si es 380, 220, ese valor es importante. Segundo, el valor de kiloamperes disponibles que va a tener mi supresor. ¿Cómo defino este valor? Un valor para una acometida debería estar por lo menos arriba de los 80 kiloamperes.
si yo tengo una radiobase muy expuesta, siempre hablo de las radiobases porque son una de las aplicaciones más críticas, debería tener idealmente hasta 200, 250 kiloamperes de robustez. Si yo tengo una aplicación a nivel urbano en la que no caen muchos rayos, no hay mucha probabilidad, con unos 150 estoy, digamos. Entonces el nivel de robustez hay que definirlo. Tercero, el valor de la corriente asociada es importante. Va a definir un poco el modelo. Si yo tengo un breaker de 400 amperios, 1000 amperios, 1500 amperios, ese valor también es importante y son los tres valores con los que yo voy a poder hacer mi dimensionamiento. Con esos tres estoy seguro que voy a poder seleccionar el modelo adecuado. Bueno, muchas gracias, Inge. Bueno, Inge, creo que esas eran todas las preguntas que habían. Inge, una consultita antes de terminar. No sé si nos podría facilitar su correo o algo para contactarlo en alguna ocasión, si alguien lo deseara. Por supuesto que sí, con todo gusto. Para no dejar pendientes, lo escribo directamente ahora en el chat. Muchísimas gracias, Inge. Ahí está. Sí, Bueno, lo gracias. escribo. Ay, perdón, hay un error. Mil disculpas. Hay un error, mil disculpas. Es ramiro-valdés@electrored.com.bo. Ahora sí lo escribí bien, mil disculpas. Bueno, gracias. Bueno, Inge, solo queda agradecerle al Inge Ramiro Valdés por su excelente participación. Muchas gracias de parte del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Tarija y de parte de la CIP Tarija. Y bueno, no olviden seguirnos en nuestra página de Facebook, el Colegio de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos de Tarija, y también las páginas oficiales de la CIP y también en YouTube. Este video va a ser subido a la página oficial de YouTube de la CIP Tarija. Y también quedan todos invitados al curso de mañana, monitoreo en gases y transformadores de potencia. Nuevamente, muchas gracias, Inge. Si tiene algo más que agregar. Simplemente agradecerles mucho a nombre de Electrored, a nombre mío también al Colegio de Ingenieros de Tarija, al Colegio de Ingenieros Eléctricos, Electrónicos de Tarija. Muchas gracias y muchas gracias a todos por su participación, por su tiempo. Esperamos que haya sido un poco fructífero. Hay mucha información al respecto y con toda confianza pueden comunicarse con nosotros y estaremos siempre gustosos de poder atenderlos. Muchas gracias a todos y buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Inge. Buenas noches. Hasta luego.